Bueno, entonces estábamos ambulatoria y estábamos hablando que los volúmenes dependen de la capacidad pulmonar. Hablamos de un volumen corriente y ese volumen corriente entonces era el aire que entraba al pulmón de una respiración normal. Que tengo el pulmón, de una respiración normal deben entrar aproximadamente 500 mililitros. ¿Sí? Vamos a escribirlo así para que resumamos aquí porque tenemos que ver. 500 mililitros. ¿Sí? De los cuales 350 ¿sí? entran en la respiración normal y 150 queda una cosa que llama el espacio muerto, que es la reserva pulmonar. ¿Sí? Que sería el espacio muerto. Acá está ahí. Después vimos una cosa que se llama el volumen de reserva inspiratoria, o sea, con lo que alcanzo a llenar todo el pulmón, ¿sí? Que podría ser todo este resto que le falta. Y estaríamos hablando de 3000. Quiere decir que la reserva, que el volumen de reserva expiratorio termina siendo 3500. ¿Sí? ¿Ya no está ahí? Ahora, de esos 3500, ¿sí? De los 3500, 1200 de reserva. 1200, ¿sí? Quedan 1200, salen 2300. Perdón, 2300. Sí. Sí. ¿Sí? O sea, 2300 del espacio salen. muerto. El resto no vendría aquí, no vendría por aquí. 2300 es el volumen expiratorio. ¿Sí? Quiere decir que este 1200 lo llamamos volumen expiratorio residual. Entonces tenemos tres datos. 1, el volumen corriente. 2, el volumen de reserva inspiratorio. ¿Sí? Sumar este volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente me da este valor, 3500. ¿Sí? Restarle el volumen de reserva inspiratorio, que sería 2300, me daría como total el volumen de reserva, que serían ¿cuánto? 1200. Esa es la reserva con la que queda el pulmón después de inspirarse al máximo y de expirarse al máximo. ¿Sí? Entonces para poder normalmente yo necesito dejar 1200. Entre más aumente la intensidad de trabajo inspiratoria, entre más lo obliga a trabajar inspiratoriamente, este volumen respiratorio tiende a ver. ¿Sí? A ir disminuyendo cada vez más. Para eso entonces necesitamos sacar un dato claro, que es el volumen minuto. Y el volumen minuto es cuál es la cantidad de aire que mueve el pulmón, cantidad de aire que mueve el pulmón en un minuto. ¿Sí? Y para poder conocer ese volumen minuto, que sería la cantidad de aire que mueve el pulmón en un minuto, se debe conocer cuál es la frecuencia cardíaca promedio de las personas. La frecuencia respiratoria promedio de la persona oscila entre 12 y 15, ¿sí? Respiraciones por minuto. Una persona normal. Cualquier persona.
tendiendo a que entre más se acerque a 12 o menos de 12, es porque más entrenada está. Entre más se acerque a 15, es porque más desentrenado se encuentra. ¿Sí? Pasa lo mismo con la frecuencia cardíaca. Entonces sacamos el volumen minuto. Y el volumen minuto sale de fraccionar el volumen corriente, ¿sí?, por la frecuencia respiratoria. Bueno, entonces el volumen corriente viene siendo 500 mililitros por 12 respiraciones. Si el deportista está muy entrenado, nos daría 6.000 mililitros. O sea que sería hacer 2 volúmenes, sería producir en esa persona 2 volúmenes inspiratorios de reserva. ¿Sí? Bueno, si esa persona tiene, porque no es muy entrenada, tiene 15 respiraciones por minuto, entonces tendría un volumen minuto. O sea, el aire que entra por el pulmón de ese señor en un minuto serían 7.500 mililitros. Quiere decir que mueve 2 volúmenes inspiratorios y medio. ¿Ya? Entonces, esa es la necesidad de que un deportista se encuentre muy bien entrenado, que tenga una caja torácica grande, unos pulmones fuertes y musculosos, para que los volúmenes minutos, tanto cardíacos como respiratorios, tiendan a disminuir, y disminuyendo los volúmenes, la eficiencia del deportista es mayor. ¿Sí? Entonces aquí hablamos de capacidades. Bueno, ¿qué es la capacidad? Se habla de capacidades como la máxima cantidad en volúmenes que un pulmón puede desarrollar en valores. Entonces lo primero que hablemos es cuál es la capacidad inspiratoria de un pulmón. ¿Cuál es el máximo aire que puede expirar una persona? 3.500. ¿Que sale de dónde? Del volumen inspiratorio de reserva más volumen corriente. Eso me tiene que dar 3.500. Ahora está la fórmula en las gráficas. ¿Qué es el volumen residual funcional? ¿Ya? Es el aire que queda en los pulmones después de una expiración. Expiración es llegaron resultados de 2.400, porque el volumen de reserva expiratorio es 1.200 y el volumen residual es otro 1.200, o sea, es la que nos está dando un valor de 2.400 mililitros. Ahora, necesitamos saber cuánto entra y cuánto sale en una misma respiración. ¿Cuánto entra y cuánto sale en una misma respiración? Entonces eso lo vamos a llamar volumen vital o capacidad vital. ¿Sí? Que sería la cantidad de aire que se moviliza luego de una respiración forzada. O sea, cuando el deportista más alcanzado está en aire, es cuando más ese volumen vital se tiene que estabilizar, porque si no se estabiliza, pues el deportista tiende a perder el rendimiento. Entonces sería sumar el volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? El volumen expiratorio de reserva más el volumen inspiratorio de reserva
más volumen corriente. Si los dos de arriba ya me dieron 3.500, quiere decir que el volumen expiratorio de reserva va a oscilar entre 1.200 y 1.300. ¿Ya? ¿Esos valores cambian? Sí. Esos valores tienden a cambiar y tienden más a cambiar, sobre todo el de inspiratorio a disminuir y el residual y el vital a aumentar, porque el deportista, a medida que aumente su rendimiento deportivo, pues la cantidad de aire en su cuerpo tiende a disminuirse. ¿Sí? Si yo le contabilizara la cantidad de aire a una persona antes de competir, pues tendría más aire que al finalizar el partido, porque tiene menos cantidad de aire para producirse. Pero así le gusta caerse como... Volumen total. O sea, ¿cuánto aire le cabe al pulmón? Entonces eso lo sacamos de la capacidad vital más el volumen de reserva. ¿Sí? Capacidad vital más el volumen de reserva, es decir, que son 6 litros. Si el otro nos dio 4.800 y el volumen de reserva es 1.200, ahí tenemos 6 litros de aire que tenemos que utilizar. ¿De dónde sale la fórmula? Pues de acá. Volumen inspiratorio de reserva más volumen expiratorio más volumen corriente más volumen residual. Recuerda que todo depende del número de frecuencias respiratorias con las cuales el deportista esté trabajando. Aquí no puedo pausar. De los 12 y los 17 años se alcancen las adaptaciones cardiopulmonares que se explican tanto en los documentos como en la diapositiva. Cuando yo tengo un deportista que entre los 12 y los 16 años no se le alcanzaron esos volúmenes respiratorios, esos volúmenes cardíacos, se podrá decir que ese no será un deportista que se nos permite estar en el alto rendimiento. ¿Sí? O sea, que será un deportista que su nivel será solamente para competir en un país, en una ciudad y hasta acá. ¿Ya? Pero si yo lo quiero llevar por un torneo internacional, pues lo primero que tengo que saber es si tiene capacidad pulmonar y capacidad cardíaca. Si no lo hay, señor, Juegue la Copa Postos. Juegue este torneito de aquí, porque para afuera. Juega Nacional. Una de las condiciones que dijo el técnico de Nacional ayer fue eso: no tengo jugadores de capacidad para un torneo como el que estamos jugando. ¿Sí? Y ayer lo dijo muy claramente sobre el partido: mis jugadores no tienen la capacidad de rendimiento que se pide para este tipo de torneos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos formación deportiva, que nuestros deportistas solamente rinden en este torneo colombiano, que es malo, por no decir paupérrimo, ¿sí? Y porque mediocre sería subirlo mucho. ¿Ya? Es lo primero que tenemos que alcanzar en nuestros deportistas. Entonces la persona entrenada, ¿qué hace? Respira más profundamente, tiene más captación de oxígeno, guarda más oxígeno y tiene menos frecuencias respiratorias. ¿Sí? Eso quiere decir que presenta adaptación. La eficiencia de esa producción ventilatoria, que es lo que nosotros tenemos llamando ventilación en el deporte, esa ventilación hace entonces que los músculos respiratorios, que como son músculos, se contraen, y al contraerse produce ácido láctico y deja ácido láctico, y a medida que el ácido láctico se vaya acumulando, la fatiga se va produciendo más rápido. Entonces, si yo logro que esos músculos respiratorios se contraigan menos, ¿ya? Pues el ácido láctico que se queda en la sangre
es menor y la capacidad de ese pulmón de hacer intercambio de oxígeno es mayor. ¿Ya? Entonces, ahí están uno de los grandes secretos, el por qué nosotros los pelados después de los 15 años ya los miramos como por encima del hombro, porque ya decimos, pues, ¿qué no vamos a poner a trabajar un pelado de 15 años que ya no tiene a dónde más evolucionar? Capacidad pulmonar. La parte de rendimiento y capacidad pulmonar. Es preferible tener 15 pelados de 12 años, entre 10 y 12 años, que tener 25 a los 15 años. Eso es perder la inversión económica. Tiene 25 con capacidad pulmonar. Bueno. Entonces, ¿qué hace una persona cuando no está entrenada? Se ¿Qué es lo normal que hace? a respirar muy Que fuerte. empiece a jadear. ¿Sí? Usted lo ve, es que la caja torácica le hace esto. No le cae mucho aire. Él lo que le está haciendo es abriéndola lo más que puede para que le entre aire, pero a la vez saca todo lo que tiene. ¿Ves? El volumen residual y la reserva se la consume muy rápido. ¿Sí? Hacer que aumente esa ventilación, eso se llama ventilación, o sea que el aire entre y salga y esté dando vueltas por el pulmón, se llama ventilación, hace que si se aumenta la intensidad, el pulmón se vuelve ineficiente. ¿Qué quiere decir? Que no es capaz de hacer intercambio de oxígeno. Entonces la concentración de gas carbónico en la sangre va a ser mayor y los tejidos terminan por sostener mucho ácido láctico en el cuerpo. Entonces la persona quiere dar más, pero a sus músculos ya no llega más oxígeno. ¿Sí? Ahora, si usted le suma los factores que le dije, altitud, contaminación atmosférica, a mayor tenga la contaminación atmosférica en la ciudad, menos capacidad de aire va a encontrar. ¿Sí? Temperatura y humedad, pues la ventilación es más ineficiente. ¿Sí? La ventilación es más ineficiente. Por eso yo puedo pensar que lo que el fútbol colombiano o el deporte colombiano no tiene es rendimiento deportivo, porque nosotros tenemos la capacidad de cambiar de cambios de clima muy fácil. O sea, yo me puedo llevar un equipo a entrenar a una hora de Medellín, que sería Santa Fe de Antioquia, donde la altitud es menor, el ambiente, la humedad es mayor, y la temperatura es mayor, y lo vuelvo más eficiente al calor. ¿Sí? Pero me lo puedo llevar para el lugar más alto, más cerquita de Medellín, que sería Santa Elena, y yo podría jugar a 2.500 metros sobre el nivel del mar, y le podría mejorar la altitud, el ambiente y la humedad. O sea, aquí lo que no hay es conocimiento de quienes verdaderamente entrenan los equipos de fútbol. Preparadores físicos. ¿Ya? Con eso entonces quedamos diciendo que el aumento de la ventilación mejora la perfusión. ¿Ves? Si me aumenta la ventilación, me mejora la perfusión. ¿Y qué es perfusión? Pues la llegada de oxígeno a cada uno de los tejidos. Yo tengo 5 litros de sangre en mi cuerpo. Esa es la capacidad de sangre que yo tengo en mi cuerpo. Entonces la sangre son 5.000 mililitros. ¿Sí? El pulmón recibe 6.000 mililitros. ¿Sí? La sangre tiene glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, hemoglobina. Y la hemoglobina capta ¿quién? El oxígeno. Entonces, a mayor cantidad de oxígeno, mayor oxígeno rodando en sangre. ¿Sí? Pero la sangre tiene que llegar a todos los tejidos. Y entonces, cuando yo hablo de tejidos, hablo de músculo estriado, músculo cardíaco y músculo liso. ¿Sí? ¿Está claro? Pero tengo 5.000.
pero el 90% de esta cantidad se la come el músculo estriado cuando está haciendo actividad física, Que son Claro. los voluntarios. que es el músculo voluntario, o sea, el sistema muscular. ¿Ya? Quiere decir entonces que yo me canso en la actividad física cuando el oxígeno disminuye sanguíneamente, porque este porcentaje de sangre ya no está oxigenada. Pero yo tengo dos tipos de sangre: la sangre con oxígeno y la sangre sin oxígeno. Lo que quiere decir es que entre más rápido disminuya esta cantidad de sangre, más rápido aumenta el gas carbónico. ¿En dónde? En los pulmones. En el pulmón. ¿Sí? Bueno. Si se aumenta la altitud, la humedad y la presión barométrica, ¿sí?, se disminuye la captación de oxígeno, Altitud. humedad y presión barométrica. ¿Sí? Presión. Si se disminuye la altitud, se estabiliza la humedad y se estabiliza la presión barométrica, pues puedo lograr que se alcance un aumento de oxigenación en sangre. ¿Sí? Pero esto no se alcanza si usted no es capaz desde la sangre poder estabilizar frecuencias cardíacas. ¿Y cómo se estabiliza la frecuencia cardíaca? Menor respiración. Claro. Entre menos respiración, más entrenado. Entonces, ¿cuándo estoy yo más entrenado? Cuando respiro. Cuando tengo disminución de frecuencias cardíacas, Los muertos. disminución de frecuencias respiratorias, aumento de musculatura cardíaca y pulmonar, ¿sí?, y logro un proceso que se llama adaptación. ¿Sí? ¿Qué hace la adaptación? Primero 8 días. ¿Más qué? Más hemoglobina. ¿Sí? ¿Ya? Más vasodilatación. ¿En dónde? En los tejidos. ¿Sí? Y entonces, si hay más vasodilatación, ¿cómo llamamos eso? Perfusión. Perfusión. O sea que a mayor vasodilatación, mayor ¿qué? Captación de oxígeno. ¿Sí? O sea que el rendimiento deportivo de una persona está en cambiar, está en modificarle la sangre, está en modificarle la caja torácica y está en modificarle el corazón. El resto va allí dentro. ¿Sí? Cuando lleguen a control del entrenamiento, entonces les deberán enseñar a evaluar un deportista bien entrenado o mal entrenado desde el corazón, desde el pulmón y desde la sangre. ¿Sí? Entonces nosotros, cuando vamos a viajar con la delegación, lo primero que pedimos es una prueba de sangre bacteriológica donde me saque 15 puntos o 15 parámetros que yo debo conocer, ¿sí?, y unos datos fisiológicos que se le piden al médico. Más de ese dato lo analizamos y miramos si puede estar o no puede estar en el equipo que necesitamos. Pero una pregunta que yo le había hecho a usted, que cuando uno está cansado, uno piensa menos. Entonces uno así en instantes, si una persona está mayor entrenada y usted le hace preguntas... ¿Por qué piensa menos? Porque hay menor oxigenación. ¿Por qué? ¿Por qué le llega menos oxígeno al cerebro? Porque está mal entrenado. Porque es que el 90% del oxígeno se lo lleva al músculo. Pero yo no le puedo cambiar eso. O sea que ese deportista, cuando mejor entrenado está, es cuando su cerebro menos cantidad de oxígeno debe trabajar. O sea, yo no le puedo meter más oxígeno al cerebro, porque es que el 90 se lo lleva al músculo y eso es inevitable. ¿Ya? Dato curioso. Bueno, existen dos tipos de entrenamientos. ¿Ya? El entrenamiento en llano, que es lo que se conoce al entrenamiento que va entre los 0 grados
los 0 metros sobre el nivel del mar y los 1400 sobre el nivel del mar. 0 grados, 0 metros. 0 metros, Y la altura, y los 1400. Y la altura, que es el entrenamiento que oscila entre 0 metros y 1400. Y la altura, que es lo que oscila entre los 1600 1500. ¿ya? Y que puede llegar hasta aproximadamente 3000, 3500, 4000 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay una zona que está entre los 1400 y los 1600, que lo llamamos la zona como más noble, ¿sí? Porque no se encuentran ni los problemas del llano ni las dificultades de la altura, ¿sí? Que sería lo más indicado para yo competir, ¿sí? Pero esa altura rara vez se consigue en algunos deportes. Por ejemplo, Medellín se encuentra a 1560 metros sobre la altura del nivel del mar. O sea que si el equipo de aquí de Medellín se encuentra mal preparado, el que venga de arriba o de abajo le gana. Porque o viene con más facilidades respiratorias o viene con mejor aclimatación. ¿Sí? O sea que nosotros, si estamos bien preparados, es una buena herramienta, pero si estamos mal preparados, nos clavamos la puñalada a nosotros mismos. Lo que no pasa aquí. Aquí si el equipo viene mal preparado, pierde. Y si el equipo aquí viene mal preparado, pierde. Porque aquí la humedad lo va a matar. La falta de oxígeno lo va a acabar. ¿Sí? Pero el que sea de la altura, que venga acá, a la zona noble, viene con mejor oxigenación, o sea que resiste más el trabajo físico. Y el que venga de acá, viene con mejor adaptación a la humedad, o sea que se va a desgastar menos. ¿Sí? O sea que nosotros estamos ahí muy bien para unas cosas, pero muy regulares como para otras. ¿Qué pasa en el llano? Que la perfusión o la capacidad difusora es más normal. ¿Qué quiere decir eso? Que respiran muy normal. Que llega más sangre a los tejidos. ¿Sí? Bueno. Cuando se les habla de presión barométrica, entonces entiendan que es si a nosotros el aire que está aquí arriba nos estuviera haciendo esto. ¿Sí? Nos estuviera comprimiendo, y si nos comprimiera el aire, pues la facilidad de respirar fuera menor. ¿Sí? En el llano la presión barométrica es menor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que respiro más fácil, pero tiene un gran problema, que debe estar por acá, que la humedad le produce un aire seco y vapor de agua. ¿Sí? Y si esa humedad produce aire seco y vapor de agua, usted lo que termina respirando es como si se metiera a una sauna o a un turco a hacer ejercicio. ¿Sí? Para que entienda más o menos la relación. ¿Sí? Entonces yo me metiera a un sauna o a un turco a hacer ejercicio, pues lo que tengo que respirar me termina fatigando porque oxígeno no hay, porque por la cantidad de la humedad. Entonces es un problema para la persona que no vive en la costa ir a competir allá. Y a eso súmele que los de la costa le mojan el terreno a usted. Y al mojar el terreno hacen el efecto sauna y el vapor lo tiene aquí, usted termina respirando aire caliente, va a acabar más fácil. Y después súmele ya que les tiramos al deportista que viene del interior, le tiramos bolsas de agua con sal en el piso. Entonces, como la ansiedad de agua es más ligera, se toma el agua con la sal y el agua con la sal le para la papila gustativa
y el proceso de oxigenación termina por aumentar la deshidratación más rápido. Pues ya falta demorar. ¿Ya? Diferencias entre la persona del llano y los de la sierra, como se conocen, o las de la altura. Primera diferencia, ¿sí? Las personas de ciudades altas, sus fosas nasales son más anchas. Si usted es una persona de ciudad alta, las fosas nasales no son así, sino que son así, son paradas y son verticalizadas. Narizón. Ya claro, y eso tiene su relación de ser, porque el aire con la ciudad alta, como pesa tanto, entra por su propio peso a la nariz. Entonces tienen que modificar su vía respiratoria para que el aire entre más fácil. Los argentinos. ¿Sí? Los italianos. Lo que quiere decir que la vía respiratoria más horizontalizada permite mejor la entrada de aire. Por eso es que los maratonistas y los ciclistas deben vivir y deben nacer, vivir y entrenar en ciudades altas. Por eso ese colombiano ¿Ya? ciclista. Por este cambio fisiológico. 2. Los pulmones de la gente que vive en la altura son más anchos. ¿Sí? ¿Por qué son más anchos? Porque como hay menos oxígeno, deben aprender a guardar mayor volumen de reserva. Sus costillas son oblicuas, o sea que si usted ve a una persona de clima frío, tienen unos toras que se llaman toras en toneles, ¿sí? No son así, sino que son así, ¿sí? No son derechos como el costeño, sino que son así, ovoides. ¿Está claro? Por la formación de la caja torácica que tiene que guardarles más oxígeno. Se llaman tórax en toneles. El corazón de la persona que vive en la altura es más grande y más pesado. Quiere decir que mueve más oxígeno y mueve más sangre por minuto. Diferencias. Pilas con esto. Pero no dijo la ley. Las ciudades de la altura, la gente de la altura respira, tiene más frecuencia respiratoria que los de la costa. ¿Sí? 5 respiraciones más. ¿Sí? Las personas de la altura tienen volúmenes respiratorios menores que las personas del llano. ¿Sí? O sea que son más eficientes para respirar. Las personas de la altura tienen más glóbulos rojos y hemoglobina, lo que hace que su oxigenación, más glóbulos rojos y hemoglobina, lo que hace que su oxigenación sea mejor. Por eso no es el misterio de que usted se lleve un deportista para la altura, porque capta mayor oxígeno. 15 días, 20 días para que logre estos procesos, sobre todo este proceso, que es el que más rápido se quiere buscar el deportista. ¿Sí? ¿Claro? Profesor, que pues cuando se encuentren dos deportistas, uno de la costa y uno de la altura, en la zona noble puede tener más facilidad de ganar el... Depende del deporte. ¿Sí? Depende del deporte. Pero si yo tengo, por ejemplo, en la zona noble, uno de la altura puede tener mejor desempeño que uno de la costa, en la zona noble, por esta parte oxigenativa. ¿Sí? B. Bueno, ya por aquí podemos terminar. Ya el resto lo haremos. ¿Cómo recordamos cómo se olvida? Luego, por ejemplo,